Sí. Bueno, pues muy buenas tardes ya, y estamos en el último tramo de este foro, no sin antes agradecer y saludar a nuestro consejero, al consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, que por motivos de agenda pues nos ha tenido abandonado, pero sabíamos que iba a aparecer en este momento, ¿no? Así que darte las gracias, consejero, que esté aquí. Felicitar a la secretaria de Estado por su ponencia o por su conferencia, la verdad es que muchísimas gracias. Y, como no, a los ponentes de la mesa, que nos han deleitado como debe ser ya no la formación, ya nos lo han dejado muy claro, tiene que ser ya atacar el aprendizaje y la gestión del conocimiento. Y la verdad es que estamos en buenas manos, consejero. Tiene muy buenas cabezas, el problema luego está en implementarlo, con esos tramos. Pero la verdad, agradecer a los tres esa ponencia. Como no, agradecer a Teresa, todavía a Rodrigo, que están aquí los ponentes de ayer, y a nuestro secretario general, y saludar a los que saludamos ayer, ¿no? Yo lo único que me queda será presentar al próximo conferenciante, que es don Rafael Catalá Polo, que nos va a dar una conferencia, una ponencia sobre las propuestas a los retos que tiene planteada la administración pública en España. Rafael Catalá Polo es el presidente del Centro Español de Mediación, socio en Carles Cuestas Abogado. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, funcionario del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado y abogado en ejercicio. Inició su carrera profesional en el 86 en la Administración del Estado, donde ha desempeñado muy diversas responsabilidades en diferentes sectores. En el ámbito sanitario ha sido subdirector general de Recursos Humanos. Viene bien su experiencia ya vamos a ver, para este tipo de conferencias, este tipo de foro. Ha sido subdirector general, como decía, de Recursos Humanos del Ministerio y director gerente del Hospital Ramón y Cajal. Ha sido subsecretario del Ministerio de Hacienda y director general de la Función Pública en el Ministerio de Administraciones Públicas. En el ámbito de la Administración Pública ha sido director del Área Pública de SADE, Madrid, y director del Observatorio de SADE para el Sector Público. En la actualidad es consultor del Banco Interamericano para el Desarrollo en proyectos de reforma de la Administración y de la Justicia. En el área de infraestructura, transporte y vivienda ha sido director de Recursos Humanos de AENA, secretario de Estado y Ministerio de Fomento. Por último, en el ámbito de justicia ha sido secretario de Estado y ministro, que fue cuando yo tuve la suerte, como secretario de Estado y como ministro, de conocerlo. En la actualidad desempeña diversas actividades en el área de consultoría y asesoramiento, así como de gobierno corporativo en diferentes instituciones y empresas. Desde 2020 es socio en el despacho de Carles Cuestas Abogado, especializado en reestructuraciones empresariales y procedimientos concursales. Preside el Centro Español de Mediación de la Cámara de Comercio de España, orientado a promover la mediación como fórmula alternativa a la jurisdicción de los conflictos civiles y mercantiles del sector empresarial. Ha sido distinguido con la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, la Gran Cruz de Isabel la Católica, la Gran Cruz del Mérito Civil, la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, y es caballero de la Legión de Honor de la República Francesa, entre otras condecoraciones. Don Rafael, suya es la palabra. Muy buenos días y gracias. Gracias por la invitación al consejero, mi amigo José Antonio Nieto, al director de esta casa, Pepe, secretario general, a la secretaria de Estado, con la que le decía hace un rato que me agobia su presencia en esta sala, porque yo la he conocido hace muchos años, cuando ella todavía ni era servidora pública, y ahora ya como compañera y como responsable de las políticas de administración pública, pues por una parte es una gran satisfacción y por otra parte me pone en mi sitio generacionalmente. Por lo tanto, estas cosas no dejan de generarle a uno una cierta inquietud del transcurso del tiempo. Como bien ha puesto de manifiesto Pepe al describir mi currículum, bueno, es cuestión de tiempo, es cuestión de años y de carrera profesional. Bien, enhorabuena al Instituto y a la Consejería por la organización de este encuentro. Me parece, el tiempo que he estado esta mañana, he podido constatar lo que el director decía, el nivel conceptual de desarrollo de los debates, de los desafíos, de la problemática, de lo que hay que hacer. Me parece que el diagnóstico y el análisis es de altísima calidad. Sin duda,
queda por delante una tarea complejísima, que es la implantación y la puesta en práctica de las medidas que sean capaces de abordar los desafíos que tiene por delante nuestra administración pública. Y para esto es para lo que el consejero me pidió que aportase alguna reflexión, bueno, pues seguramente basado en la experiencia, en el proceso que durante muchos años llevamos poniendo en marcha, seguramente en torno a los conceptos que son clásicos, son tradicionales. Se han hecho muchas cosas en los últimos 20, 25 años en procesos de reforma y transformación de la administración pública. Y sin duda todavía hay muchos desafíos y muchas cosas por hacer. Y eso es a lo que yo pretendo dedicar un tiempo esta mañana, intentar aportarles mis reflexiones y algunas ideas. Empezaría por algo obvio y evidente, pero creo que es muy conveniente empezar por ahí nuestra reflexión, y es la legitimación y la fortaleza en torno al concepto del sector público. Una sociedad democrática, una sociedad del bienestar, un Estado de Derecho, tiene detrás de sí siempre, tiene que tener un sector público con calidad, con capacidad y con fortalezas para el desarrollo y dar soporte a ese Estado social y democrático de derecho. No nos olvidemos los servicios básicos en nuestro país, la justicia, la sanidad, la educación, el transporte, los servicios sociales, las políticas de igualdad son desarrolladas desde el sector público y, por lo tanto, el progreso de nuestra sociedad está íntimamente ligado a la fortaleza y la calidad de ese sector público. Uno de los clásicos, de los maestros en estos temas de ciencia de la administración pública, Joan Prats, decía que, una frase muy básica, muy elemental, pero que yo la guardo como referencia, que la administración debe seguir a la sociedad como la sombra sigue al cuerpo, muy gráfico, muy elemental, pero no debemos olvidarnos de esa idea para estar permanentemente pegados a la sociedad y, por lo tanto, esa sociedad que ha tenido un proceso de transformación y de cambio extraordinario en las últimas décadas, necesariamente requiere un sector público, una administración también transformada y cambiante. Son múltiples los riesgos que hoy presenta nuestra sociedad, esa sociedad a la que queremos seguir como la sombra al cuerpo. Riesgos de carácter económico. Las crisis económicas cíclicas están presentes en Europa y en todo el mundo, y por lo tanto esas crisis son siempre transformadoras, pero también son generadoras de desigualdad, son generadoras de riesgos y de pobreza, y también la aparición de nuevos actores en el orden económico mundial está cambiando absolutamente la sociedad del siglo XXI, por eso también la Administración debe acompañar ese cambio. Las transformaciones y los riesgos medioambientales forman parte de nuestras inquietudes y de nuestras realidades. La descarbonización, el calentamiento global, la desertización de ámbitos bien cercanos, incluso geográficamente, constituye un riesgo fundamental que, por lo tanto, también necesita respuestas adecuadas. Como los riesgos de carácter geopolítico del mundo actual, los conflictos bélicos. Hacía años que no vivíamos una guerra en Europa, la tenemos aquí bien cerca de nuestras vidas, de nuestras fronteras, como también los atentados terroristas, basados en movimientos ideológicos, religiosos, las tensiones culturales y religiosas del mundo actual. Todo ello, sin duda, son riesgos de carácter geopolítico que condicionan nuestra realidad. Como lo son los riesgos sociales, las migraciones. Cada día nos desayunamos con tragedias humanas fruto de la necesidad y de la voluntad de acceder a una vida mejor en un mundo global abierto y con información accesible para cualquiera. Sin embargo, las realidades sociales son muy diferentes en el acceso al bienestar y en el acceso a la riqueza, y por lo tanto las migraciones constituyen un elemento de tensión permanente en nuestra sociedad. Como lo es también la transformación de la sociedad. Luego me referiré a ello cuando ya baje el foco al entorno del sector público, pero el cambio demográfico, el envejecimiento, la prolongación de la vida genera un conjunto de tensiones y de demandas que sin duda están cambiando absolutamente nuestros planteamientos sociales. Y por último, aunque forma parte de nuestro discurso permanente, los cambios tecnológicos también tiene una parte de riesgo, no solamente de desafío, sino también
también de riesgo y amenaza el ciberterrorismo, la ciberdelincuencia, la inseguridad en torno al uso de las nuevas tecnologías para el mal uso, sin duda es otro de los riesgos. Por lo tanto, todo eso, toda esa sociedad con esos riesgos y este proceso de cambio necesariamente demanda un sector público, una administración en proceso de cambio. No olvidemos que en términos de la OCDE de media, las administraciones públicas, el sector público no suele estar muy lejos del 45-50% del PIB nacional, eso en términos de prestación de servicios. Si le añadimos la función reguladora que tiene también el sector público en sectores muy importantes de actividad privada, pero condicionados por la regulación pública, ese porcentaje, si pudiéramos capaces de medirlo, incrementaría notablemente. Y en términos de empleo, que es quizá lo que más sabemos los que estamos hoy aquí, pues también no menos de un 20% del empleo de cualquiera de las naciones de la OCDE está vinculada al sector público. Por lo tanto, la trascendencia del sector público y la existencia de riesgos en la sociedad actual nos obligan, sin duda, a abordar un proceso de reflexión sobre la transformación de la administración y del sector público. Esa administración que necesariamente, como digo, y es una de las ideas ejes de mi intervención, tiene que estar en proceso permanente de transformación y cambio, como lo está la sociedad, y por tanto esa administración al servicio de la sociedad y por tanto que tiene que transformarse para ser capaz de prestar los servicios que los ciudadanos y la sociedad actual requiere, demanda y que no son seguramente los de hace 20 o 30 años, o no son, quizá en lo nuclear sí, pero no en muchos aspectos cualitativos, como luego veremos. Una administración que debe estar, sin duda, enfocada en lo básico y el debate sobre cuál es el papel de la sociedad, esa definición de perfiles, de áreas funcionales a los que se ha mencionado antes, tiene que estar presente, pero yo creo que desde un enfoque enfocado en lo básico, pero que sin duda se constituya en la garantía de los derechos y en la garantía de los servicios públicos básicos. Y eso, en una sociedad democrática y un estado del bienestar, es mucho decir. Poner el foco en lo básico, pero ese foco básico es muy importante y muy relevante. En tercer lugar, también yo creo que una de las misiones fundamentales de la administración del sector público es proporcionar seguridad en un entorno de incertidumbres, como al que antes me he referido, con los riesgos de carácter geoestratégico, político, institucional, demográfico. La administración debe aportar certezas y debe aportar certezas sobre todo a quien más lo necesita, a los más débiles, a los que menos seguridades personales económicas tienen y con ese foco social los más necesitados necesitan una administración que le dé seguridad. También me parece que tenemos dentro del sector público capacidades y potenciales suficientes para dinamizar y liderar la sociedad. En ocasiones el debate se plantea como que la administración es una estructura burocrática que gestiona entornos administrativos y por lo tanto que, como decía antes, acompaña a la sociedad. Pero yo creo que ese acompañamiento no es solamente prestacional, sino que es también de dinamización y de liderazgo. Estamos en una sociedad sin duda muy abierta, una sociedad compleja, mucho más abierta y mucho más compleja de lo que lo era hace algunas décadas, pero en ese sentido la administración, los servicios públicos deben liderar, coordinar y sumar al conjunto de la sociedad para avanzar en ese sentido. Hablábamos hace un momento, mientras tomábamos un café, de la siguiente de los atributos que considero adecuados para esta nueva administración pública, que es recuperar su legitimidad. Tenemos que ser realistas. Quizá yo que, como bien se ha explicado, soy servidor público desde hace ya más años de los que me gustaría recordar, pero ahora, sin embargo, llevo algunos años trabajando en el sector privado y, por lo tanto, creo que tengo una visión de 360 grados que me aporta mi posición profesional, no porque tenga mejor capacidad de análisis. Y lo cierto es que la legitimidad de la administración pública está puesta en cuestión. Está puesta en cuestión desde el punto de vista de la eficacia, desde el punto de vista de la calidad, desde el punto de vista del funcionamiento adecuado a las nuevas realidades sociales y, por lo tanto, yo creo que ahí es necesario recuperar ese patrimonio público de la legitimidad y, por tanto, fortalecer las capacidades de la administración pública al servicio de esa sociedad extraordinariamente dinámica y cambiante. También me parece que el debate sobre la sostenibilidad, y no me estoy refiriendo a la sostenibilidad medioambiental, me estoy refiriendo a la sostenibilidad económica, en este caso. La eficiencia
el coste al que prestamos los servicios tiene que ser un elemento de legitimidad para el conjunto del sector público, poder ejercer con responsabilidad, poder transmitir al conjunto de los ciudadanos que lo que se hace a un coste, a un precio razonable y con eficiencia. Es también otra de las misiones de la Administración Pública que no siempre han formado parte de nuestro ADN o de nuestra manera de presentarnos ante el conjunto de los ciudadanos. Y por último, igual que decía que la Administración debe ser capaz de dinamizar y de liderar los procesos de transformación de las sociedades actuales, también tiene que, en ese contexto de desarrollo de servicios públicos básicos, tiene que ser capaz de facilitar ese desarrollo social y económico de nuestro país. Por lo tanto, no son pequeños los desafíos, los retos que tiene por delante nuestra Administración. Una Administración que, pensándolo en un contexto, y si me permiten la expresión, ideal, debería responder a estos atributos, a todos estos atributos. No son pocos y, por tanto, muy exigentes. Tenemos un desafío bien exigente por delante. La Administración tiene que ser necesariamente proactiva, tiene que estar atenta a las demandas de la sociedad, anticiparse incluso mejorando la frase de Joan Prats, adelantarse a los problemas, identificar desde la cualificación de los profesionales del sector público, identificar esos problemas y, por lo tanto, ser capaz de trabajar en un contexto proactivo. En segundo lugar, también la Administración necesariamente tiene que ser flexible. No es posible hoy entender estructuras rígidas, formales, basadas en procedimientos ajenos a la vida cotidiana y, por lo tanto, la Administración tiene que adaptarse a la realidad social, a las demandas y a las capacidades de la sociedad que está pidiendo de sus servicios públicos, de sus servidores públicos, entre otras cosas, flexibilidad. Y está también pidiendo inteligencia. La Administración, si queremos recuperar esa legitimación a la que antes me refería, tiene que ser una Administración inteligente, que utilice todo el potencial de las personas que trabajan en el sector público, como antes se ha mencionado, y también que utilice las tecnologías con normalidad, como lo hace la totalidad de la sociedad. Yo en mi etapa al frente del Ministerio de Justicia reivindicaba algo tan básico como que fuese normal en nuestra Administración, en este caso la de Justicia, lo que es normal en la sociedad. No tiene sentido que en el sector público las comunicaciones se hagan en formato papel cuando el conjunto de la sociedad se comunica electrónicamente o cuando muchos sectores de la Administración ya lo hacen, la agencia tributaria, la seguridad social. Por lo tanto, hacer normal lo que es normal en la sociedad y ser, por tanto, una Administración inteligente y que utiliza los recursos como lo hace el conjunto de la sociedad. Y eso nos llevará a tener una Administración humilde, una Administración que conoce sus limitaciones, que conoce sus capacidades y que suma las capacidades, que no considera que el conocimiento lo tiene en exclusiva internamente, sino que tiene que sumar al conjunto de la sociedad para definir soluciones a los nuevos problemas y que, por lo tanto, está abierta a todas esas participaciones y colaboraciones del conjunto de la sociedad. Durante demasiado tiempo hemos creído que la manera de resolver los problemas y los desafíos que se nos plantean es convocar a los expertos y al conocimiento interno dentro de la Administración, abandonando esa otra parte del conocimiento que está en el conjunto de la sociedad. La Administración también debería tener un atributo de amabilidad en su relación con los ciudadanos. Y eso tiene que ver con muchas cosas, desde los formatos físicos de la atención a los procedimientos y al lenguaje. Y al lenguaje todavía seguimos teniendo carencias en ese sentido, en muchos sectores, en el sector salud, en el sector burocrático, en el sector de la justicia, en el sector tributario. Por lo tanto, adaptación, y es otra de las asignaturas permanentemente en debate sobre la normalización y el acercamiento del lenguaje de la Administración al lenguaje cotidiano, sin por eso perder calidad técnica, sin por eso perder calidad científica de los distintos procesos, pero encontrándonos de manera más fácil con los ciudadanos y con la normalidad del conjunto de la sociedad. Esa Administración tiene que ser también necesariamente, es ineludible, responsable.
responsable ante la sociedad que asigna una parte de su capacidad tributaria al funcionamiento de los servicios públicos y, por lo tanto, tiene y quiere saber cómo funciona esa administración. Y, por lo tanto, que el presupuesto no sea simplemente una asignación de partidas por áreas o por políticas públicas y que no haya una accountability, no haya una prestación de resultados cuasi permanente y, por lo tanto, una administración que rinde cuentas de lo que hace, de cómo lo hace y de cuánto cuesta lo que hace para ser capaces de demostrar lo que yo creo que es cierto, en la gran parte de los casos, que es una administración eficiente, una administración sencilla en su funcionamiento. Esa es la realidad que yo conozco y eso hay que transmitirlo permanentemente. También la administración en el momento actual tiene que ser sostenible. Antes me refería a la sostenibilidad financiera, ahora me refiero más a la sostenibilidad como atributo de una sociedad que hace de las políticas ESG una seña de identidad, que tiene una sensibilidad que quizás hace 15 años no existía, pero que ahora necesariamente la sostenibilidad social, medioambiental y de gobernanza forma parte de la cultura del conjunto de la sociedad, de todas las organizaciones y todas las empresas privadas. También tiene que la administración estar incorporada a ese tipo de reflexiones y de prestación de resultados. Una administración fácil en el sentido de la sencillez en el acercamiento, la simplificación de los procedimientos, la ayuda a personas con un nivel de conocimiento limitado de ámbitos rurales o por edad o por formación o simplemente con cualquier ciudadano que no tiene que ser un experto en la materia de que se trate, y esto ya lo digo casi como usuario personal. Yo he pedido una subvención a la Junta de Castilla-La Mancha y me las he visto canutas para entender lo que me estaban pidiendo. Y hombre, se supone que uno sabe algo de esto, ¿no? Bueno, pues las normas hechas por expertos, y yo me considero que en una etapa de mi vida profesional he sido experto y por lo tanto he redactado también normas y convocatorias. No perder de vista a quién va dirigido, quién es el receptor de esas normas y, por tanto, ponerse en el lugar del ciudadano medio, que es al que van dirigidas las normas. También es esa administración fácil que ayuda a las personas a relacionarse con la propia administración. La administración, como es la sociedad, tiene que ser también diversa. Una administración diversa que está integrada por una realidad social diferente a la que teníamos hace 15 o 20 años y, por lo tanto, da cabida a esa diversidad con naturalidad, con normalidad y, por lo tanto, es un reflejo de la propia sociedad y que se adapta permanentemente a esas nuevas tendencias sociales. Y por terminar, bueno, simplemente una administración, en última instancia, que casi es un resumen, accesible. Una administración accesible y no solamente físicamente, que también, y todavía quedan asignaturas pendientes en ese sentido, sino que ofrece los servicios públicos de manera sencilla, como he dicho antes, al conjunto de los ciudadanos. Por lo tanto, esto que podría ser una carta, un desideratum de alta complejidad, yo creo que tiene que ser el eje que nos marque las líneas de trabajo y de transformación que tenemos que llevar a cabo. Y esa transformación es, sin duda, muy difícil, hay que reconocerlo, es tremendamente compleja y en ello llevamos seguramente décadas de trabajo de muchos, con mucha capacidad, con mucha voluntad y con mucho esfuerzo. Por lo tanto, si esto no está hecho, no es porque no haya habido muchas personas en muchos gobiernos del Estado, autonómico, municipal, dedicando su esfuerzo y sus energías a esto. Pero es verdad, y hay que reconocerlo, hay que reconocer los elementos de contexto que tenemos que nos lo ponen difícil. En primer lugar, la incompatibilidad de los tiempos de la política con los tiempos de las reformas. Estos procesos a los que estamos refiriéndonos son décadas seguramente, o lustros al menos, y no me quiero ir demasiado lejos. Y la política generalmente no tiene esos mismos tiempos y generalmente también los políticos, las personas que ocupan puestos de responsabilidad con un compromiso, con un proyecto y con una gran ilusión, saben que sus tiempos no van a poder acompañar los procesos de transformación. Y eso, hablando claro, quieras que no, es un elemento que condiciona. Y es muy natural intentar definir, identificar proyectos que puedas ver terminado en el mandato al que previsiblemente vas a tener capacidad de desempeñar. Pero eso no sucede, eso no puede suceder con las infraestructuras. Yo he terminado carreteras que programó alguien 10 años antes y hemos inaugurado, cortado cintas de carreteras que se habían diseñado y se habían licitado, se habían adjudicado, se habían ejecutado pues seguramente una década anterior. Y eso que lo entendemos con naturalidad en la obra pública, sin embargo, en los procesos de reforma y transformación del sector público no lo incorporamos
tanta naturalidad. Y por eso añade, sin duda, dificultad al proceso de diseño, decisión y ejecución de políticas públicas que requieren tiempos mucho más largos. Es verdad también que estos procesos de transformación tienen un alto desgaste. Gracias, Germán. Muchas gracias. Bueno, aguanto. Tiene un proceso de desgaste muy alto, es cierto. Los cambios sociales que lleva consigo este tipo de cuestiones de las que estamos hablando y de las que habéis estado hablando durante todo el día de ayer y hoy, traen consigo, sin duda, muchísimo desgaste político, social y, vamos a decirlo claro también, generalmente ningún directivo, ningún político quiere líos. Prefiere desarrollar procesos de transformación donde se lleven a cabo resultados, sin duda, pero con el menor desgaste posible. Sí, entre otras cosas porque cada 4 años votamos y es mejor que haya un balance positivo de la acción de un gobierno que no todo lo contrario. Por lo tanto, no es nada raro encontrarnos que aquellos procesos que traen desgaste o cuyo ciclo no se va a ver finalizado y apreciado por la ciudadanía coincidiendo con los tiempos políticos, pues sean menos apreciados y menos valorados por quien tiene que tomar las decisiones. También es verdad que tenemos una complejidad de nuestro Estado, territorialmente hablando, muy alta. Yo soy un firme defensor del título 8º de nuestra Constitución, que todavía podría mejorarse como casi todo en la vida, pero creo firmemente que ha dado un altísimo resultado, que la calidad del estado del bienestar que tenemos en nuestro país hoy, año 2024, tiene mucho que ver con el desarrollo del Estado autonómico y de las fortalezas de las administraciones municipales y la colaboración interadministrativa. Pero dicho eso, también, como he sido gestor en ministerios con poder territorial repartido y descentralizado, soy consciente de las dificultades, de la complejidad y a veces de la incapacidad de promover transformaciones porque genera una necesidad de consensos y de colaboraciones que no siempre están presentes o incluso de oportunidades desarrolladas desde los poderes territoriales que consideran que han adoptado la solución más adecuada a sus necesidades y no necesitan sumarse a procesos globales que vuelven a generar incertidumbre en vez de soluciones en el corto plazo. Y también, y por qué no decirlo, tenemos una administración pública en la que los corporativismos forman parte de su cultura, de su tradición. Venimos de un modelo corte continental, francés, basado en cuerpos de funcionarios, en profesiones que fortalecen el conocimiento técnico y también fortalecen más bien la exclusión que la colaboración. Y por tanto la modificación de estatus previos o la modificación de estructuras corporativas no ayudan a este proceso de transformación. Por lo tanto, si los desafíos son muchos, si los retos son complejos, si los requerimientos de esa administración de futuro son muy altos, los procesos de transformación, sin duda, no son fáciles en este contexto. Por lo tanto, no es fácil el llevarlo a cabo. Y además, sí, como les decía antes, los retos que tiene nuestra administración pasan por, y no voy a alargarme demasiado en todos ellos, pero hay todavía retos adicionales que tienen que ver con las incertidumbres, con la atomización de los actores, de los grupos de interés. El envejecimiento de la sociedad genera un cambio de demandas, de políticas públicas, un cambio de percepción también por parte de los ciudadanos, un alto coste de pensiones y de servicios sociales. Sabemos que en los últimos 5 años de la vida de las personas hacemos un gasto de aproximadamente el 90% de nuestro consumo sanitario se concentra en esos últimos 5 años. Por lo tanto, todo esto está condicionando notablemente a nuestros retos, más en un contexto además de alta exigencia. Se ha acabado una posición de subordinación de los ciudadanos en relación con la administración pública. No hay ninguna subordinación, más bien lo que hay es una alta exigencia. Esa idea que antes veíamos, a lo mejor hace 20 años, más propia de la cultura anglosajona de yo pago mis impuestos, por lo tanto exijo. Nosotros veníamos de un modelo más subordinado y eso ha desaparecido absolutamente. Por lo tanto, la exigencia es mucho más alta. También las transformaciones en el ámbito residencial. Las grandes ciudades están demandando unos servicios públicos de altísima complejidad, pero es que también queremos atender a la España vaciada y queremos reconocer los derechos de los ciudadanos que optan
o no tienen más remedio que residir en entornos rurales y que tienen también el derecho a la educación, a la sanidad, al acceso a las telecomunicaciones, al transporte. Por lo tanto, este nuevo modelo de fisonomía urbana y rural condiciona también, es otro de los grandes retos que tenemos por delante, como la desconfianza hacia las instituciones a las que antes me he referido. Quizás, lamentablemente, estamos en un punto muy alto de esta deslegitimación de lo público, de las instituciones, de la desconfianza de los ciudadanos hacia la administración y sus servidores. Y además, ya para terminar y cerrar con este círculo de complejidades y de retos, la digitalización que acompaña a nuestra sociedad, el uso de la inteligencia artificial en procesos productivos y profesionales, sin duda está cambiando toda nuestra manera de abordarlo. Bien, abandono la parte de la complejidad para dedicarme a las propuestas. ¿Cómo creo que toda esta complejidad, todos estos retos, estos desafíos, podemos de alguna manera llevarlos a cabo? Y aquí ya ha habido bastante reflexión esta mañana y ayer en torno a, desde el punto de vista de las políticas de recursos humanos, cómo podemos abordarlo. Yo creo, por simplificarlo lógicamente a los efectos de esta intervención y no alargarme demasiado, yo querría hablar de cuatro ejes de las reformas. El primero de ello, el que tiene que ver con la estructura administrativa. Y no me refiero a los modelos de organización, me quiero referir, y luego lo desarrollaré en la siguiente transparencia, a las nuevas políticas públicas del Estado del siglo XXI, las nuevas demandas sociales de servicios públicos y, por lo tanto, cómo debemos organizarnos para ser capaces de atender esos desafíos. En segundo lugar, también creo que otro de los ejes de la reforma pasa por los nuevos perfiles profesionales. Las personas que trabajan en la administración pública del año 2024 necesitan requerimientos, cualificaciones, capacitaciones muy diferentes de las de hace 20 años, sobre todo cuando una vida profesional, luego lo hablaré con un poquito más de detalle, se puede desarrollar tranquilamente a lo largo de 4 décadas, de 40 años, pues los perfiles con los que han sido seleccionados la gran mayoría de las personas que hoy trabajan en la administración no incorporan, al menos parcialmente, buena parte de las capacidades y de las competencias que se necesitan para hoy hacer adecuadamente el trabajo que se espera de esos profesionales. Por lo tanto, ahí hay un proceso bien complejo al que antes ya os habéis referido. Me parece también que otro de los ejes que ha sido mencionado es el de la captación, la selección y la retención del talento, luego lo mencionaré. Y por último también otro de los procesos, de los asuntos habituales, es el de contar con una dirección pública profesional de calidad que sea capaz de abordar todos los desafíos a los que me he referido. Brevemente voy a hacer algún desarrollo de estas cuatro ideas. Bien, me parece que la transformación social a la que me vengo refiriendo a lo largo de mi intervención ha generado y genera hoy, pero es que dentro de 5 años, si tuviese que hacer esta misma conferencia, seguramente cambiaría algunas de las ideas, nuevas políticas públicas. La salud pública y la crisis de COVID-19 que hemos vivido nos ha puesto de manifiesto cómo necesitamos una política sanitarias no ya de asistencia sanitaria, que también, sino sobre todo de prevención, de planificación, de coordinación de la salud pública, a la que no le estábamos prestando demasiada atención en los últimos años. Los cambios demográficos, la escasez de nacimientos, la llegada de emigrantes de otros países con culturas diferentes y con realidades sociales distintas, el envejecimiento de la población, todo eso está generando una transformación de la sociedad española desde el punto de vista demográfico y, por lo tanto, requiere también nuevas políticas adaptadas a todas estas circunstancias. El abordaje de la desigualdad, nuestra sociedad cada vez más avanzada, cada vez de mayor bienestar, también cada vez con mayores desigualdades y, por tanto, con brechas de acceso a los servicios públicos, a la riqueza y al bienestar, que obliga a poner el foco en los más necesitados de nuestra sociedad. La revolución digital forma parte de nuestra cotidianeidad, está transformando nuestras vidas, está transformando nuestra sociedad. Veo personas bastante más jóvenes que yo y, por lo tanto, que doy por supuesto que estos conceptos de revolución digital les son cotidianos, les son cercanos, pero yo creo que un porcentaje muy alto de nuestra sociedad, de nuestra población, de nuestra realidad social, nos pilla, bueno, en términos de revolución, por lo tanto nos cambia profundamente la manera de trabajar, de entender la sociedad y de hacer las cosas y, por lo tanto, esa revolución digital también requiere nuevas políticas en este sentido.
La digitalización, como digo, está necesitando de nuevas capacidades, está generando una transformación absoluta de los procesos productivos en toda la sociedad, en las empresas están permanentemente adaptándose a nuevos modelos productivos, también nuestra administración tiene que ser capaces de hacerlo. Estamos en el ámbito de la abogacía, por ejemplo, estamos permanentemente reflexionando cómo la inteligencia artificial va a cambiar la profesión de abogado, pero está cambiando la profesión de médico, está cambiando la profesión de controlador aéreo, de piloto de línea aérea. Lo que hace un controlador aéreo, que es separar aviones, tanto en ruta como en aproximación, pues eso lo pueden hacer las máquinas ya seguramente, pero no sé si todavía estamos preparados para que no haya controladores en las torres de control o en los centros de control y por lo tanto sustituirlos automáticamente por máquinas, pero por ahí van las cosas, igual que también seguramente el trabajo documentalista que trae consigo la profesión de abogado o la de juez, o la de fiscal, o la de funcionario de Administración de Justicia, la automatización lo va a cambiar radicalmente. No creo que necesariamente esto vaya a generar una amenaza al empleo público, pero sin duda sí una transformación relevante de perfiles y de competencias. Por eso creo que nuestro modelo de cuerpos y de puestos, como ha puesto antes de manifiesto la Secretaría de Estado, no sé si ha valido nunca, pero ahora ya no vale en absoluto. Ingresar con una estructura de cuerpos tradicional, desempeñar un sistema de puestos en el que es abierto y que no requiere una pertenencia a determinado cuerpo para hacer según qué cosas, ya digo, no sé si ha sido un acierto ese modelo mixto que nos hemos ido dando a lo largo de los años, pero ahora estoy seguro que ya no tiene ningún sentido. Hay nuevas funciones, hay nuevos desafíos, hay nuevas demandas, hay que ser capaces de incorporar, pues seguramente a más de 1 millón de personas en los próximos años como consecuencia de las jubilaciones, de la llegada a la edad de jubilación de buena parte de nuestros funcionarios y, por lo tanto, ese desafío de envejecimiento es una oportunidad extraordinaria para adaptar el sistema de puestos, de funciones, a una nueva realidad menos rígida, más flexible, con todos los atributos a los que antes me he referido. Y en ese contexto, quizás, cuando preparaba esta intervención, seguramente tiene que ver con alguno de esos demonios que todos tenemos por detrás, ¿no? Yo una cosa con la que he lidiado siempre y con la que he fracasado casi siempre es con la movilidad y con el ajuste. Nuestras reglas no están preparadas para la flexibilidad, nuestras reglas no están preparadas para el ajuste, ni geográfico, ni funcional, ni profesional, ni cuantitativo, ni cualitativo y, por lo tanto, necesariamente esa administración flexible, adaptada, inteligente, requiere que la estructura administrativa sea una estructura mucho más flexible, como lo son las organizaciones de nuestra sociedad actual, que tienen que estar permanentemente adaptándose a los cambios y a las transformaciones. En cuanto a los perfiles profesionales, y me consta la delicadeza y la complejidad y la sensibilidad de este tipo de cuestiones, pero como le contaba ayer a un amigo, me puedo permitir el lujo ahora de decir lo que creo que hay que hacer porque no tengo responsabilidades de ejecución. Algunos otros, pues seguramente tenéis que ser mucho más comedidos en el planteamiento de las cuestiones para no generar tensiones sociolaborales, sindicales y, por lo tanto, yo que muchos años me he movido en ese contexto, ahora no tengo esa responsabilidad y por eso puedo ser quizá más, bueno, nunca lo he sido demasiado agresivo, pero en todo caso sí más ambicioso en el planteamiento de las necesidades de futuro. Me parece que la administración del siglo XXI debe abandonar, la administración española debe abandonar los apriorismos en torno a la condición de funcionario como elemento de garantía de la independencia. Yo he estudiado eso, yo he predicado eso, yo he sostenido un modelo profesional que tiene que ver con esos valores y esos principios, pero reconozco también que hace ya muchos años en el fondo de mi corazón o de mi inteligencia no acabo de identificar qué valor aporta un régimen jurídico administrativo público para la docencia, para la sanidad, para buena parte de las funciones administrativas que se desempeñan, lo cual no quiere decir en absoluto que eso no tenga consigo un régimen jurídico de solidez, de estabilidad, de calidad, de derechos, de seguridades, por supuesto, pero me parece que también, como se ha hecho en algún país, incluso de nuestros modelos referenciales, como es Francia, como también lo ha hecho en Portugal, hay que avanzar en sistemas de transformación del empleo público en cuanto a las categorías, en cuanto al régimen jurídico que se adapte pues, a lo que la administración del siglo XXI requiere. Y que tenga modalidades de vinculación flexibles y diferenciadas, ¿por qué no? Modelos de incorporación laboral temporal,
no temporales de lo malo, de los interinos que luego hay que consolidar y no tenerles 10 años, no, pero sí de si son proyectos temporales que tengan consigo modelos de vinculación también adaptados por servicios, por proyectos. Me parece, no sé si coincidís conmigo, que a los jóvenes millennials de perfiles STEM no sé si les hace ninguna gracia que les hagas una oferta de trabajo para los próximos 40 años en una empresa y en una categoría y en un puesto de trabajo. Me parece que está lo más alejado de la cultura de estos profesionales. Yo lo veo en la abogacía, lo veo en muchas profesiones, el sentido de pertenencia, de permanencia, de lealtad a los proyectos y a las profesiones no tiene nada que ver con la de hace 30 o 40 años, cuando seguramente un objetivo era ganar una oposición y tener una posición estable para el resto de tu vida laboral. Eso que ha sido un valor durante muchos años entre nosotros, hoy no lo es en absoluto para la gente de 20, 25, 30 años y máxime todavía en formaciones, como digo, tecnológicas, en formaciones científicas, que son perfiles muy necesarios también dentro de nuestra administración y no somos capaces de incorporarles con el modelo tradicional. Pero no solamente miro hacia lo que hay que hacer para las nuevas incorporaciones. Me parece que la Administración tiene un compromiso y una responsabilidad extraordinaria con sus empleados, con los empleados actuales, y por lo tanto promover mediante estos conceptos de reskilling o de upskilling o de la capacitación, la formación, el aprendizaje, la recapacitación para el desempeño de los nuevos desafíos. Creo firmemente, y os he oído hablar esta mañana, creo firmemente en la capacidad transformadora del aprendizaje y de la cualificación para ayudar a los profesionales a acompañar a lo largo de su carrera los desafíos y las transformaciones que tienen consigo. Creo que cada empleado, y es un desafío extraordinario, yo no sé si he sido capaz de hacerlo cuando tenía la responsabilidad, pero cada empleado debería tener un proceso de formación individualizado y adaptado a sus circunstancias a lo largo de su vida profesional. Nada más desmotivador que una vez que has ingresado en la administración, en el puesto que te corresponda, me da igual un agente de la justicia que un médico, que un diplomático, la capacitación y la formación que debe acompañarte en las próximas 4 décadas se quede de tu mano y que tú veas ofertas de calidad en los institutos de formación y te incorpores y decidas sumarte si te aceptan alguna de ellas, pero no haya nadie que esté acompañándote en ese proceso de recualificación permanente. Y también, aunque sea un elemento instrumental, pero es muy actual y yo creo que también para la gente, especialmente para las nuevas generaciones, es muy relevante el teletrabajo. Para aquellas profesiones en las cuales sea adecuado, evidentemente, me parece que forma parte de los requerimientos actuales. Yo no entrevisto en ninguna de mis actuales actividades a ninguna persona joven que no pregunte inmediatamente cuántos días de teletrabajo tienen y en qué condiciones va a ejercer su actividad, porque esto ha cambiado. Esto ha cambiado radicalmente y, por lo tanto, cuando hace algunos años nos dedicábamos a ponerles tornos a los médicos en los hospitales para asegurarnos que iban y que cumplían, y ese era nuestro objetivo, asegurar la presencia física, no medíamos resultados, no sabíamos cuánto derivaban por las tardes a sus clínicas privadas, les poníamos complementos específicos como a los funcionarios para que estuviesen incompatibilizados. Bueno, eso lo hicimos en los 80s. Yo creo que ahora hay que ser consciente de cuáles son las demandas de las personas que queremos que tengan interés en incorporarse a estas organizaciones públicas y, por lo tanto, hay que hacerles ofertas que cuadren con sus intereses y el teletrabajo es una de ellas. Voy acabando con mi intervención. Me quedan dos ejes, no menos importantes, pero intentaré reducirlo porque habéis hablado mucho sobre ello y coincido en muchas de las cosas que aquí se han dicho. Me parece que el sistema de selección, en este desafío cuantitativo que tenéis por delante de incorporar cientos de miles de profesionales en los próximos años, no puede hacerse con el sistema tradicional de oposiciones y no puede hacerse, además, con todo el respeto a las personas que dedican mucho de su esfuerzo a estos temas, con personas que no son expertas en selección. Organizar un tribunal de oposiciones intentando cazar a lazo a gente que conoces más o menos y que se deja liar porque se puede ir por las tardes de la oficina, pero que no sabe nada de selección de personal, sino que es el subdirector adjunto de contratación del Ministerio de Educación que
como es amigo mío, le puedo llamar para meterle en el marrón de meterle en un tribunal como presidente, que es lo que hemos hecho todos toda la vida. No tiene sentido. Hay que formar personas expertas en selección, hay que tener órganos especializados y especialistas en selección que sepan hacer selección de personal, y esas personas podrán incorporar las competencias al mero sistema de selección por conocimientos. Es complicadísimo, sé lo que estoy diciendo, pero creo también que es un eje absolutamente necesario. La selección por competencias y profesionalizar los órganos de selección. Como lo es también, y sé que estáis trabajando en ello y que en la Ley de Función Pública de Andalucía que acabáis de aprobar es un eje importante, el crear sistemas de carrera profesional. Lo hemos hecho en la carrera docente, en la carrera sanitaria, se ha convertido a veces en un trienio bis, que no es demasiado satisfactorio, pero bueno, abrir esta reflexión, este debate y buscar modelos de carreras horizontales, verticales, que acompañarán inmediatamente al sistema de evaluación y también de reconocimiento y de retribución. Yo creo que todo eso forma parte, y de formación, forma parte de lo que hay que hacer para captar y retener mejor el talento. Y ahora sí que termino ya con la última reflexión hacia otro de los elementos tradicionales de la necesidad. Todo esto que estamos mencionando solamente podrá tener éxito si hay un liderazgo político adecuado y si hay directivos profesionales que lo lleven a cabo y que sean capaces de promover los cambios y transformaciones a los que me he venido refiriendo a lo largo de mi intervención. Y la primera, evidentemente, es saber ¿qué es esto de directivos? Bueno, hay un debate permanente, pero también hay referencias. Tenemos referencias en el marco de la OCDE y también tenemos referencias en el marco de la OCDE cuando nos dice que España es de los países que más cambia a los directivos cuando hay un cambio político. Deberíamos ser capaces de abandonar esos apriorismos, esos sectarismos, hablando claro, que descalifican a los profesionales y les ponen etiquetas políticas y por lo tanto que parece que obliga a sustituir de subdirector general para arriba a todo el mundo cuando hay cambios en las organizaciones. Definirme los puestos directivos, que es verdad que a veces los situamos, los que tenemos origen de Administración General del Estado, lo identificamos con los directores, los subdirectores generales, quizá también los subsecretarios, pero sé que si eso lo trasladas a una comunidad autónoma no es exactamente igual, y si lo llevas a un ayuntamiento con toda la diversidad de ayuntamientos que hay, es mucho menos igual todavía. Pero eso es un trabajo importante de definir, porque una vez que tengamos identificado qué significa ser directivo en según qué organización, ese directivo debe tener un régimen jurídico singular, porque es verdad que la selección debe incorporar un elemento de confianza. Lo digo como alto cargo que ha elegido directivos para que la acompañen en los procesos, y creo que he buscado siempre una mezcla de confianza y de competencia, pero si lo he hecho ha sido porque yo he querido hacerlo así. Debería haber normas que establezcan el acceso a la condición de directivo incorporando la competencia y también, ¿por qué no?, hay que reconocerlo, la confianza. Es inimaginable pensar que un consejero va a tener que poner de director general a aquellos que reúnan determinadas condiciones y no puedes poner a personas que tengan capacidades acreditadas y también tengan ese elemento de confianza. De la misma manera que rechazo absolutamente los sistemas de designación para puestos directivos basados exclusivamente en la confianza. Creo que no hay nada más dilutivo, nada que mande un mensaje más negativo a la sociedad, cuando antes hablaba de recuperar la legitimidad, que poner al frente de políticas públicas a personas incompetentes, desconocedoras de los asuntos de que se trate en cada caso, porque tiene la confianza política. No, no es suficiente. Hay que venir enseñado, saber de lo que se trata y además también formar parte de un proyecto, sin duda. Ese es un trabajo también, sin duda, muy importante. Como lo es la formación de directivos, igual que acabo de decir, que es un requisito tener capacidades, competencia y experiencia, pero también hay que acompañar, igual que lo he dicho antes, de cualquier empleado público, hay que acompañar también al directivo a lo largo de su vida y su carrera con el proceso de formación y de capacitación. Y ese directivo debe ser evaluado y se le debe exigir responsabilidad, sin duda. La condición de directivo profesional no es un privilegio,
no es una condición de privilegio, es una condición de alta responsabilidad, compensada adecuadamente en términos de salario y de carrera. No me meto en la parte salarial porque no se me alargaría demasiado, pero tiene que ser objeto de evaluación y, por lo tanto, de exigencia. Una de las cosas que he intentado hacer siempre un eje de mis reflexiones en este tipo de foros, y lo hacía, por ejemplo, respecto de la carrera judicial. Siempre digo que el mismo artículo de la Constitución que habla de la independencia de los jueces, habla también de la responsabilidad. La primera parte suele ser bastante fortalecida, de la segunda hablamos menos. Pues también la responsabilidad de los directivos debe formar parte de su régimen jurídico singular al que me he referido. Y todo esto, y ya aquí con esta idea sí que termino, y que me ha surgido fruto de la audiencia en la que estaba anteriormente escuchándoos intervenir, me parece que tiene un desafío todavía adicional, y es que os felicitaba al inicio de mi intervención por el alto nivel de diagnóstico, de análisis, de marco conceptual en el que se está trabajando en este momento, pero hay un gran desafío, que es comunicar, trasladar a todos, no solamente a los directivos, por supuesto, sino al conjunto de la organización. Estoy seguro, Israel formó parte de mi equipo, el que formamos en el Ministerio de Justicia, y tenía un ámbito extraordinario de formación para los fiscales, los abogados del Estado, los forenses, los funcionarios de la Administración de Justicia. Yo estoy seguro, Israel, que por culpa nuestra, no creo en absoluto que los auxiliares de justicia supiesen lo que estábamos haciendo. No lo transmitíamos, no les llegábamos. Yo creo que todo esto que hemos dicho, todas estas cosas que creo que hay que hacer, hay que comunicar, y los empleados públicos, y es muy ambicioso y muy complejo el desafío, tienen que ser conscientes de que sus directivos están en esto, que están pensando en ello. Yo, que como decía antes, ahora lo veo desde fuera, me consta también el descontento de muchos empleados públicos de nivel medio, medio-bajo, pues que no creo que piensen que sus jefes están pensando demasiado en sus problemas, en sus necesidades, y por lo tanto, como eso no es así, como eso no es la realidad, creo que tenéis también un desafío de comunicación, de traslación, de información al conjunto de los empleados de que hay inteligencia, hay reflexión, hay compromiso y hay, sin duda también, yo creo, capacidad para llevar a cabo todos estos desafíos. En fin, termino ya, y termino como empezaba, agradeciendo la oportunidad para estar aquí, para sentirme parte de este proceso de reflexión y de transformación en el que estáis protagonizando, y en el que, como es evidente, lo que os deseo es mucho éxito, porque será el éxito de todos nosotros. Gracias.